Bien, en el día de hoy nuestro grupo, conformado por André Evangelista, Ayadelkis Henao, Caroline Rodríguez y su servidora Alexa Gómez, les hablaremos sobre los mecanismos de reacción en los halogenuros de alquilo. En los halogenuros de alquilo existen 4 mecanismos de reacción de los cuales les vamos a hablar hoy. Tenemos 2 tipos: las reacciones de sustitución, a las cuales pertenecen los mecanismos de reacción SN2 y SN1, y las reacciones de eliminación, a las cuales pertenecen los mecanismos de reacción E1 y E2. Bien. Ahora continuamos dando una definición de la sustitución nucleófila bimolecular y sus características generales. Esta viene siendo la SN2. En las reacciones de sustitución nucleófila se cambia un grupo llamado grupo saliente por otro llamado nucleófilo. El mecanismo de la sustitución nucleófila bimolecular, SN2, nos dice que es una reacción concertada, es decir, transcurre en una única etapa. El mecanismo consiste en el ataque del nucleófilo al carbono que contiene el grupo saliente. Este carbono representa una polaridad positiva importante debido a la electronegatividad del halógeno. Al mismo tiempo que ataca el nucleófilo, se produce la ruptura del enlace carbono-halógeno, obteniéndose así el producto final. El ataque del nucleófilo al carbono que contiene el grupo saliente puede ocurrir de 2 formas distintas. En el primer caso, el nucleófilo puede aproximarse al sustrato por el lado en que se encuentra el grupo saliente, y esta aproximación se denomina ataque frontal. En ella, el nucleófilo ocupa el lugar del grupo saliente, produciéndose retención en la configuración. El grupo saliente va a tener la misión de abandonar el sustrato al mismo tiempo que ataque el nucleófilo. Las mejores grupos salientes son las especies menos básicas, puesto que se enlazan débilmente con el carbono. Hola, mi nombre es Caroline Rodríguez y hoy les estaré hablando acerca de SN1 y sus características generales. SN1 y sus características generales. La reacción SN1 es una reacción de sustitución en química orgánica. SN indica que es una sustitución nucleofílica y el 1 representa el hecho de que la etapa limitante es unimolecular. Los impedimentos estéricos hacen que los sustratos terciarios sean prácticamente inertes frente al mecanismo SN2. Sin embargo, se observa que estos sustratos reaccionan a velocidad importante con el agua, siguiendo una cinética de primer orden. Esta observación experimental implica proponer un nuevo mecanismo llamado SN1, que transcurre con sustratos terciarios y malos nucleófilos. Hechos imposibles de explicar mediante el mecanismo SN2. Mecanismo de la SN1. La SN1 tiene un mecanismo por etapas. En el primer paso se ioniza el sustrato por pérdida del grupo saliente sin que el nucleófilo actúe, formándose un carbocatión. En el segundo paso, el nucleófilo ataca al carbocatión, formándose el producto final. La reacción SN1 transcurre a través de un carbocatión plano, al que ataca el nucleófilo por ambas caras, donde da lugar a la mezcla de estereoisómeros. Dado que el paso lento de la sustitución nucleófila unimolecular es la disuasión del sustrato y el nucleófilo actúa en la siguiente etapa, con la velocidad de la reacción, la cual no depende del nucleófilo. Para que el mecanismo SN1 tenga lugar, es necesaria la formación de un carbocatión estable para permitir la disuasión del sustrato. La estabilidad de un carbocatión depende del número de grupos alquinos unidos al carbón que soporta la carga positiva. Así, los carbocationes primarios son menos estables que los secundarios y esto a su vez será menos estables que los terciarios. Mi nombre es Ayadelkis Henao y estaré compartiendo con ustedes los mecanismos de reacción E1. La eliminación unimolecular E1 tiene lugar sobre derivados alquílicos secundarios o terciarios según un mecanismo de 2 etapas. En la primera, se produce la salida del grupo saliente para formar el carbocatión y a continuación la pérdida de un protón en beta para formar un doble enlace. Las eliminaciones unimoleculares o E1 compiten con la sustitución nucleófila unimolecular formando alquenos. Como vemos en el ejemplo, el comportamiento nucleófilo del agua genera el producto de sustitución SN1
mientras que el carácter básico da lugar al producto de eliminación, que es E1. El mecanismo de reacción E1 transcurre con los siguientes pasos. Tal como vemos, en la primera etapa ocurre lo que es la ionización del sustrato. En la segunda etapa vemos que el agua actúa como base, desprotonando el carbono vecino al positivo, para así formar el alqueno. Vemos que si el agua actúa como nucleófilo, da lugar al producto de tipo SN1, y la escasa basicidad del agua hace que el producto de sustitución sea muy mayoritario. Hola, mi nombre es Andrea Evangelista y yo le estaré hablando sobre los mecanismos de reacción EDO, que consiste en un mecanismo concertado de abstracción de un protón por parte de una base fuerte y la salida simultánea de un grupo saliente situado en venta en el carbono continuo, formándose una insaturación doble enlace. La cinética depende del haluro y de la base nucleófilo, es por tanto de segundo orden. La reacción E2 es bimolecular. La reacción E2 tiene lugar en una estereoquímica definida en grupo saliente, el hidrógeno sobre carbono. En posición continua ha de estar en disposición antiperiplanar. Los haloarcanos reaccionan con base fuerte formando arqueno. En la eliminación bimolecular EDO, la base arranca hidrógeno del carbono B, al mismo tiempo se pierde el grupo saliente y es por ello una reacción elemental cuya cinética es de segundo orden. La velocidad de la reacción depende de la concentración de la base y de sustrato. En fin, de lo aprendido de los mecanismos de reacción se puede comprender que la velocidad de la reacción E1 es proporcionada a la concentración del halogénuro de alquino, pero no la concentración de nucleófilo. Obedece a una ecuación sintética de primer orden. La velocidad de la reacción E2 es proporcional a las concentraciones tanto de halogénuro de alquino como de la base. Muchas gracias por todo.